No, gracias. Entonces, bueno, haciendo un resumen de lo que hemos abordado para que se acuerden es, por un lado, estamos haciendo un recorrido de los diferentes hitos que han configurado la educación virtual y a distancia, que la Ajá. hemos trabajado, pero como ustedes van a ver, la propuesta de la universidad la contempla, pero va mucho más allá. Y hemos visto algunos hitos, unos hitos basados en todo el escenario de objetos educativos abiertos, donde reconocemos una crisis, porque finalmente los recursos educativos abiertos se hacen y después no se reutilizan, no son tomados por los profesores y necesitamos que sean transformados porque los recursos educativos deben ser dinámicos, porque hoy hay una orilla de conocimiento, hay un estado del arte, pero mañana el estado del arte se transforma o subyacen nuevas formas de pensar ciertas problemáticas del campo, entonces queda desactualizado y necesitamos por eso que esos recursos sean dinámicos. Todo lo que es el escenario de educación abierta o MOOCs, las microcredenciales que hablábamos, que son propuestas de formación que responden a las necesidades y particularidades de la población. Entonces, estamos hablando de conocimientos, habilidades y valores que se requieren a partir de contextos de actuación específicos. Y por supuesto, el aprendizaje adaptativo, pensado como la construcción de itinerarios posibles de formación a partir de las particularidades de cada uno de los estudiantes, que es lo que Bien. llamamos que uno no tiene actividades de aprendizaje generales para todos, sino que en Ujú. función de cada estudiante uno determina qué tipo de actividades hay que desplegar. Listo. Y esto es todo el escenario que hemos visto en torno a la educación a distancia o sus diferentes innovaciones. Pero también que reconocemos nosotros que en el e-learning históricamente también se ha pensado desde lo presencial. Y es la Ujú, presencialidad apoyada por TIC, donde también hay unos hitos. ujú. Un hito que es la reflexión de los ambientes de aprendizaje. Un libro es una tecnología. La pizarra, el- la, el- la tiza, el tablero, el libro, son parte de tecnologías que históricamente han acompañado las prácticas de enseñanza y aprendizaje. Lo que pasa es que en función de las necesidades educativas, pues hemos visto que esos escenarios se han transformado. Hoy tenemos bioproyectores, proyectores de acetato, ¿sí? Y hoy en día nuestra reflexión es cómo enriquecemos los ambientes de aprendizaje en función no de la tecnología, sino en función de todas las necesidades sobre el diseño de experiencias de aprendizaje que hoy en día emergen y que son apoyados, facilitados y potenciados a través de tecnología. Ujú. Tenemos todo el fenómeno del blended learning, que seguramente ustedes lo conocen, y es Sí. como que los profesores lo que hacen es grabar una serie de conceptos, desarrollándolos y esperando que en el espacio de encuentro, que llamamos clase, pues se susciten una serie de actividades que lo que hacen es problematizar los saberes que a través de la magistralidad se han hecho a través de video. Ujú. Tenemos todos los escenarios de Bring Your Own Device, que como ustedes pueden ver, porque yo voy a mostrar más una experiencia ahora para que ustedes vean cuál es el despliegue de lo que llama la Universidad de Presencialidad Virtual. Pero finalmente nosotros le apostamos a un escenario donde los estudiantes construyen de manera descentralizada y colaborativa los conocimientos, habilidades y valores. Y todo eso a través de mediaciones tecnológicas. Y no solamente lo pensamos en lo presencial físico, sino también en la presencialidad virtual. Tenemos estos escenarios que nos parece bellísimo. Yo vería gran parte del trabajo que aquí se va a hacer aquí, en el dual Ujú, virtual. Me imagino que estás familiarizada con la educación dual. ujú. Y la Sí. educación dual es cuando un estudiante están en contextos organizacionales de actuación específicos. Entonces, por ejemplo, yo tengo, yo voy a hacer una barbaridad, seguramente porque no es mi campo, pero un psicólogo organizacional está en un contexto, por ejemplo, como el de Suramericana. Entonces está en Ujú. ese contexto organizacional y en ese mismo contexto organizacional él comienza a demandar una serie de conocimientos, habilidades y valores Ujú. para el desarrollo de esas actuaciones en ese contexto que va a desarrollar las habilidades, que va a aprender los conocimientos a partir de una serie de encuentros que va a tener con sus compañeros y con el profesor en horarios específicos, pero no viniendo hasta la universidad, sino quedándose ahí, teniendo encuentros fijos como clases, pero serán de manera virtual,
donde él enriquece esas prácticas diarias, cotidianas, las pone en conocimiento del grupo de trabajo, profesor y estudiantes, y las enriquece cotidianamente. Entonces nosotros pensamos en un dual virtual como universidad, y es la posibilidad que el estudiante no tenga que, porque tú has visto que el dual es que son 3 meses encerrados en la universidad, recibiendo mucha información, mucha información. Yo no sé cómo en términos cognitivos hacen, porque finalmente quedan abrumados, se trata de muchos datos, muchas informaciones, y finalmente no tienen la posibilidad de implementarlo, o por lo menos movilizar sus estructuras mentales en función de esos nuevos conocimientos, o esas nuevas informaciones hasta ese momento. Entonces nosotros lo que queremos es resemantizar que ya no el estudiante esté encerrado 3 meses recibiendo o abrumándose de información, sino que en el mismo contexto organizacional él comience a demandar una serie de conocimientos, habilidades y valores que son pertinentes para hacer esas actuaciones que él tiene dentro de la organización. Entonces es parte de la apuesta de lo que llamamos este dual virtual. Y la universidad la apuesta finalmente a esto. ¿Y qué es esto? Comenzar a tomar elementos que son muy importantes de esa educación a distancia virtual, pero para lo que son sus escenarios, y ojo con lo que te voy a decir que es clave, para sus escenarios de estudio independiente, porque finalmente, como tú lo sabes, un crédito académico equivale a 48 horas de trabajo del estudiante. De esas 48 horas de trabajo del estudiante, hay unas horas que son de encuentro, que es lo que llamamos nosotros de manera tradicional la clase, que están definidas en un horario. Hay unas horas que son de acompañamiento y hay otras horas que son de estudio independiente. Cuando hablamos de estudio independiente no es que se haga en soledad, sino que se hacen sin el profesor, pero pueden ser actividades de manera individual o grupal. Entonces, ¿qué hacen las universidades usualmente? Y tú lo sabes, y es que el calendario académico son 16 semanas, normalmente. Dividen esas 48 horas de trabajo del estudiante en 16 semanas y te da la cifra mágica de 3 horas de trabajo del estudiante a la semana por crédito académico. Esas 3 horas a la semana de crédito académico se distribuyen en horas de encuentro, horas de acompañamiento y de estudio independiente. ¿Y qué hace la universidad? La mayoría, yo diría que casi la totalidad, para no generalizar, es que si una asignatura se declara de 3 créditos académicos, son 144 horas de trabajo del estudiante que al dividirse en 16, te da 9 horas de trabajo a la semana, donde 3 son de encuentro, o sea, 3 son de clase. Y las otras 6 son de estudio independiente. Y ese es el ejercicio mágico que pues, no solamente hace la autónoma, sino hacen casi todas las universidades. Entonces, ¿qué hace la universidad? ¿Qué ha dicho? Que estas actividades de estudio independiente se van a hacer desde este principio y las actividades de encuentro se harán desde este principio. Por eso la universidad lo que hace es unir los dos mundos y en función de los dos mundos construir las experiencias. Y ahorita te voy a hablar porque seguramente, ahorita te voy a mostrar otra diapositiva, porque en función, por eso te decía lo práctico, en función de estos programas podemos establecer que hay encuentros. A partir de lo que pasa es que esto cómo se define en función de la naturaleza de las actividades de aprendizaje que se definan en un curso. Habrá algunas actividades que demanden encuentros presenciales físicos, pero habrá otras actividades de aprendizaje que demandarán encuentros presenciales pero virtuales. Y habrá otras actividades que demandarán acompañamiento y hay otras actividades que demandarán del estudio independiente. Es decir, es en función de la naturaleza del curso. O sea, aquí no vamos a entrar en un asunto estandarizado de decir 30% va a ser presencial físico y 70% va a ser virtual. No, eso no funciona así. Lo que haremos es un ejercicio, es que en función de la naturaleza de la asignatura y de las actividades de aprendizaje que ella va a desarrollar en función del microdiseño curricular, estableceremos en función del microdiseño cuáles actividades son de encuentro presencial físico, cuáles actividades serán presenciales virtuales, cuáles serán de acompañamiento y cuáles de estudio independiente.
Y esto pues es una visión que tiene la universidad, pero pues no lo vamos a abordar en este momento, que tiene que ver con el aprendizaje situado, que es como una etapa más allá de lo que estamos viviendo actualmente. Y en términos prácticos, ¿qué es? Mis queridas amigas. Nosotros, como ustedes pueden ver, el decreto, ahorita vamos a hablar del decreto, pues así nace lo presencial, ¿sí? Las relaciones, la vinculación afectiva, pero que reconocemos que muchas personas no pueden aprovechar esta presencialidad y se crea lo que se llama educación virtual a distancia. O no, primero educación a distancia, como pueden ver. ¿Qué ha pasado con la educación a distancia? Pues que ha tenido televisión, radio, prensa, pero con el tiempo esto se ha modernizado y ha facilitado formas de interacción. Y estas tecnologías han migrado también a lo presencial físico. Y nace lo que muchas universidades, entre ellas los Andes, habla del blended, pero el blended, perdón, ¿sí? Por estar rayando, yo adelanto. El blended, entendido más como un asunto de secuencialidad, y es que va primero uno y después va el otro. O sea, no se unen, son como agua y aceite, lo presencial y lo físico y lo virtual es como agua y aceite. Y nosotros no queremos eso, nosotros no creemos en dicotomías. Creemos que es posible generar una educación de calidad que se apoye, se facilite y se potencie a través de mediaciones tecnológicas. Y es un asunto ya no de secuencialidad, sino de simultaneidad. Entonces, eso es lo que acabaste de ver. Es todas las reflexiones que hemos hecho en torno a cuál es la apuesta de la universidad frente a presencialidad virtual. Nosotros, si tú me planteas aquí esquemas blended learning, yo te digo, no, el blended learning para nosotros no funciona. Porque el blended learning finalmente opera sobre elementos, concibe lo virtual como agua y aceite. No. Nosotros estamos hablando, para que lo entiendas, no creemos en dicotomías, creemos en una educación. Una educación. Una educación que se apoya, facilita y potencia a través de mediaciones tecnológicas, sin hacer distinciones entre una de ellas. Esto seguramente tú lo conoces, pero esto es una reflexión que ha hecho el CONACYT en torno a la flexibilidad en el espacio. Nosotros creemos que este concepto de espacio se rompe, porque es que finalmente nosotros podemos estar en un encuentro como este, como el que estamos teniendo, a pesar de las distancias, pero yo puedo estar, y te lo pongo en estos términos que ustedes son psicólogas, y es que la presencialidad física no implica que el estudiante podría estar presente físicamente, pero también podría estar ausente cognitivamente. ¿Cuántas veces tenemos nosotros estudiantes al frente, así en el salón, que están presentes físicamente, pero su cabeza está en otro lado? Están desvinculados cognitivamente. Y lo que nosotros buscamos, mis queridas amigas, es una vinculación cognitiva en torno a una experiencia de aprendizaje. Y por eso el concepto de estar no es un concepto que se establezca a partir de un fenómeno físico, sino cognitivo. Y seguramente ustedes como psicólogas lo dimensionarán muy bien, porque imagínate un escenario virtual, porque finalmente un estudiante, un niño o un joven que está conectado a un videojuego, él está en el videojuego interactuando con una serie de compañeros y ese escenario no es ficticio, él está ahí, está presente, está vinculado cognitivamente en una experiencia concreta. Entonces nosotros creemos que hay una ruptura en el concepto de espacio porque finalmente podemos estar vinculados cognitivamente en el desarrollo de una experiencia de aprendizaje a pesar del espacio, a pesar de la distancia. ¿De acuerdo? Y por supuesto, esto también tiende a romperse un poco y la universidad, en términos prácticos, le cree o le está apostando a esto que acá le están viendo en este momento. Y le crea esta presencialidad virtual. ¿Qué quiere decir eso? Es una migración de escenarios basados en divulgación. Ustedes han visto que muchos programas virtuales están sustentados en contenidos. Entonces yo entro, veo el PDF, veo el video y
¿Qué pasa? Nada. Y queremos pasar de escenarios de creación o divulgación, difusionistas, en términos de Paulo Freire, bancarios, donde yo tengo un repositorio de contenidos, pero lo que no queremos hacer como universidad es migrar el acento de esos contenidos y en la forma como se difunden a la construcción de conocimiento en el marco de experiencias de aprendizaje. Y por eso migramos de esta divulgación a escenarios de co-creación, donde el estudiante pueda crear, ¿sí? No es escenario solamente donde el estudiante recibe de manera pasiva información, sino escenarios donde el estudiante realmente pueda con el otro construir conocimientos. Queremos pasar de estos escenarios del estudio independiente, en soledad, a los encuentros en comunidad. Y por eso para nosotros, esto no es para nosotros esto de conectarse en Zoom, para nosotros no es conectarse en Zoom. Zoom finalmente posibilita un encuentro, pero lo realmente significativo son las experiencias de aprendizaje que se desarrollan dentro de este ambiente sincrónico. Y eso nosotros lo que fundamentamos en encuentros en comunidad. Y finalmente, pasar de escenarios basados en la interactividad de los recursos, porque claro, hay recursos muy interactivos, pero queremos pasar más a escenarios de interacción, porque entendemos que los códigos básicos de conocimiento de un campo o profesión no se adquieren en soledad, se adquieren en la negociación simbólica de esos conocimientos, habilidades y valores por parte de la comunidad. Entonces no creemos, nosotros nos alejamos de la educación a distancia tradicional porque consideramos que los códigos básicos de conocimiento necesariamente tienen que negociarse. Esos significados se tienen que negociar para poder que el estudiante aprenda. Sobre todo cuando se trata de códigos con los cuales el estudiante no está familiarizado. Entendemos, y eso sí lo aceptamos, que una vez adquiridos los códigos básicos de un campo de conocimiento o profesión, el estudiante puede actualizarse permanentemente, y es lo que hablamos del lifelong learning, pero eso es una vez adquiridos los códigos. No creemos que a nivel de pregrado y posgrado sea posible. Y frente a esto, la universidad, ¿qué ha definido? Eso fue lo conceptual. Ha hecho esto. Vamos a decir que vamos a hacer un desarrollo con calidad. Esto es direccionamiento estratégico. Y la universidad ha dicho, vamos a hacer una consolidación y pertinencia a la formación. Y mira la declaración. Desarrollar una oferta académica diferenciada, completa y acorde con las necesidades cambiantes del mundo. Eso está declarado, eso no me lo inventé yo, está declarado en el Plan de Desarrollo 2030 de la universidad. Y pues ya vemos cómo el mundo está cambiando. Y por supuesto, por eso, nuestra oferta de pregrado, que es híbrida, basada en presencialidad virtual, no es traída de los cabellos ni por la coyuntura. Está definida, y Ana Jan sí me corrige, llevamos en plan de desarrollo 2 años. Y por supuesto eso implica que haya estudiantes y profesores de calidad. Y miren esto, mantener un cuerpo profesoral sólido, competitivo y reconocido. Incrementar el aprendizaje autónomo apoyado en tecnologías innovadoras. Y mejorar las competencias de los estudiantes propios de un contexto altamente competitivo. El contexto es el mundo. Y por eso este pregrado híbrido tiene que contemplar el desarrollo de todas estas competencias comunicativas TIC, que son las que van a posibilitar el despliegue, por supuesto, de todo esto, garantizar eso. Y otra declaración que tiene la universidad, es lo que ven a continuación. Y mira esto, tan importante. Esta definición de presencialidad virtual, que la universidad llama e-learning e híbrido, que ahorita te lo muestro, es parte de las definiciones de la política curricular de la universidad. Es decir, esto es un acuerdo que ya se ha definido, mis queridas compañeras. La universidad, la presencialidad virtual, no la ha definido en la coyuntura. La tiene definida desde su política curricular que fue aprobada desde el año pasado. Construida durante 1 año y medio, 2 años, y aprobada finalmente el año pasado. Y esto de e-learning y híbrido ha sido una definición y una meta que ha establecido la universidad. Esto, por supuesto, implica una apropiación cultural de las TIC que está en política curricular como tal. Y por otro lado, la universidad ha definido un campus
como espacio de la innovación en el aprendizaje. Y finalmente hay un campus virtual que, como sabemos, no es cuestión de tecnología. Nosotros hemos construido un campus virtual que responde a estos escenarios, como ahorita van a ver, de encuentro, de acompañamiento y estudio independiente. Y sabemos, por supuesto, que esto es un matrimonio, miren. Todas las estrategias que hagamos de programas híbridos debe tener un campus virtual que lo soporte. Pero también entendemos que para que este programa híbrido que vamos a configurar se despliegue, necesitamos docentes que tengan esa competencia. Y miren que estos tres ejes fundamentales de la estrategia de la universidad, que es su modalidad virtual nueva, todo lo que es la apropiación cultural de las TIC y su campus virtual, hacen parte, son por supuesto acciones, pero hacen parte de unas definiciones estratégicas que se han hecho a nivel institucional. O sea que pueden tener certeza que esto no es traído de los cabellos. ¿Qué entiende ya en términos educativos la universidad por educación mediada por TIC? Y es un proceso de interacción. Y miren que no más decir, el corazón de la virtualidad en la universidad está aquí. Y si hablamos de proceso de interacción, la educación a distancia clásica pues ya no nos sirve. Y es un proceso de interacción para la significación social de conocimientos, habilidades y valores. Y entendemos que esos conocimientos, habilidades y valores se significan a partir de contextos históricamente específicos y socialmente estructurados. Quiere decir que entendemos que desde lo virtual, los conocimientos que desarrolla un estudiante en el Cauca o la forma como los significa o los apropia, van a ser muy diferentes al estudiante de La Guajira. Entonces necesitamos construir experiencias pensadas de tal manera que puedan ser implementadas desde los contextos de actuación de cada uno de nuestros estudiantes. Esto es un reto importante en términos curriculares. ¿Qué hacemos los profesores? Lo que hacemos es coadyuvar a esa significación social a través del diseño de experiencias de aprendizaje. ¿Sí? Entonces nosotros nos consideramos como una especie de arquitectos. Arquitectos que diseñamos experiencias y esas experiencias son pensadas desde aquí, miren. Desde el hacer querer. Esto es, ustedes saben, seguramente les han dicho, y esto es muy importante para ustedes como equipo, porque la universidad ha declarado que si bien no tiene un modelo educativo, tiene unos lineamientos curriculares. Y la universidad está trabajando desde una perspectiva que es el desarrollo de competencias desde el enfoque, del desarrollo de competencias desde el enfoque lingüístico. Desde el enfoque lingüístico. Y desde ese enfoque, que es muy greimaciano, piensa en el hacer querer. Esto es muy importante en lo virtual porque está asociado a la vinculación afectiva. Lo primero que tenemos que hacer con un estudiante es hacerlo querer. Entonces, ¿cómo hago en el microdiseño curricular que ustedes van a construir para definir experiencias de aprendizaje que estén asociadas a esa vinculación afectiva que es muy necesaria, especialmente en estos entornos? Por ejemplo, a veces me decían algunos profesores, hoy tuve encuentro con profesores, me decían, Germán, es que yo oculto la cámara. Y yo digo, no, al contrario, tiene que habilitarla, que lo vean, que sepan quiénes son. Imagínate que hoy estuviera hablando con HXW, que era Laura. Olvídate, eso jamás. Pero al ver a Laura me vinculé afectivamente. ¿Cierto? Entonces, es el hacer querer. Después hay un hacer deber que tiene que ver con aquellos elementos axiológicos propios de la profesión o campo. Y aquí está lo convencional, y es el hacer saber, que son los conocimientos, y finalmente el hacer poder, que son las habilidades que deben desarrollar. A veces uno piensa que la modalidad virtual está muy enfocada en el hacer saber, y es como difundo conocimientos, y no. Aquí se despliega todo el concepto de competencias desde de perspectiva lingüística que hemos definido en la universidad. Por eso les hablaba de una educación, porque finalmente en lo virtual, ¿por qué haber otro modelo? Yo le decía al rector hace mucho tiempo, el vicerrector, es que estamos hablando de un solo modelo o un solo lineamiento, que es el desarrollo de competencia de perspectiva lingüística.
Nosotros lo que tenemos que hacer en la virtualidad es diseñar experiencias en función de ello. Y la unidad mínima de representación de estas experiencias son las actividades de aprendizaje. Por eso yo les decía que este programa no se construye en función de temas o tópicos, sino que este programa, en función del perfil del egresado, en función del perfil se define una serie de competencias que se deben desplegar. Competencias que demandarán de una serie de desarrollos a nivel de conocimientos, habilidades y valores, y competencias que se hacen evidentes a través de los performances de los estudiantes. Y eso es un programa académico. Es un ideario definido a través de un perfil que se traduce en una serie de competencias y que competencias que se traducen en una serie de conocimientos, habilidades y valores que se desarrollan en un plan de estudios o a través de rutas formativas. Y estas actividades, ya no de tópicos, no de temas, y estas actividades finalmente se desarrollan en una serie de ambientes, con una serie de recursos, donde las tecnologías, ¿qué hacen? En este proceso de interacción, apoyan, facilitan y potencian este proceso de interacción a través de mediaciones tecnológicas. Y la universidad considera las TIC desde dos dimensiones. Por un lado, entendiendo las tecnologías como dispositivos de creación simbólica. Y eso es conversión en información, información que hoy en día sabemos que es compleja. Pero esta información necesariamente, tiene que negociarse, transferirse, intercambiarse, aplicarse por parte de nuestros estudiantes para ahí sí volverse en conocimiento. De otra forma sería imposible. Por eso le creemos a los encuentros sincrónicos, para negociar los significados. Y entender las tecnologías como lo que estamos viviendo hoy, y es esos espacios de interacción. Escenarios sociales. Esto es un escenario social. Yo estoy con ustedes. Escenarios sociales para encontrarme, para negociar significados, para compartir, negociar, transformar, crear conocimientos. Entonces no es el PowerPoint con el que el profesor llega hecho, sino ese es el slide, la diapositiva de PowerPoint que puede ser construida en comunidad. Ahorita les voy a mostrar cómo. Y aquí está el ejercicio que ya ustedes después, posteriormente van a hacer. Como les mostré anteriormente, el eje de esto está en las actividades de aprendizaje. ¿Cuál va a ser el ejercicio? Determinar cuáles son de encuentros, sincrónicos, asincrónicos. Los encuentros también pueden ser físicos, ¿cierto? Dependiendo, por ejemplo, ustedes seguramente habrán pensado en escenarios de práctica, eso tiene que ser físico. Pero son unas actividades. O es un curso, pero no es todo. Germán, por favor, nos defines sincrónico y asincrónico. Sincrónico es un encuentro en vivo y en directo. En tiempo real. En tiempo real. Entonces, los encuentros en tiempo real pueden ser o físicos o virtuales. ¿Cuándo una actividad demandará ser física? Cuando hay una actividad que es de orden, que es kinestésica. Es una actividad donde nos tenemos que oler. Es una actividad en donde nos tenemos que tocar. Es una actividad en la que yo tengo que hacer manipulaciones sobre objetos específicos. Son escenarios donde yo tengo que hacer un performance, pero en contextos específicos llamados prácticas. Ahí ese tipo de actividades de aprendizaje sí demandarán de un encuentro sincrónico físico. Pero por supuesto, habrán también encuentros sincrónicos virtuales. ¿Sí? También tenemos escenarios de acompañamiento, como pueden ver. ¿Y el acompañamiento son qué? Asesorías, revisión de trabajos con el estudiante, ¿sí? Los desarrollos de productos, de proyectos, cómo va en la práctica. Y por supuesto, actividades de estudio independiente. Pero, ¿cómo se define lo asincrónico? ¿Cómo? Asincrónico es que no es en vivo, no es en tiempo real, sino diferido. Exactamente. Te voy a dar un caso, WhatsApp. Yo te escribo un mensaje por WhatsApp, de pronto tú no lo viste ahí mismo, tú lo viste después. Eso sería asincrónico. Eso sería asincrónico. Yo ¿sí? creo que la pregunta es por el encuentro asincrónico
Ya, muy Que bien. creo que ahorita lo explicaste, pero creo que ya se nos pasó. Creo que ahí es donde necesitamos la perfecta claridad. Perfecto, es maravilloso. Ahorita lo muestro en la práctica. Por ejemplo, yo tengo un documento colaborativo en Google Docs. Google Docs, Ya, sí. ¿sí? O en Google Docs yo me puedo encontrar en vivo, es un encuentro en vivo, o puede ser un encuentro asincrónico. Por ejemplo, un wiki es un encuentro asincrónico. Porque es un documento que está al aire, está en vivo, pero los diferentes estudiantes pueden construirlo y alimentarlo en el tiempo, de manera asincrónica. Esto tiene un término muy académico, seguramente les va a gustar a ustedes, que se llama el efecto palimpsesto. Y el efecto palimpsesto, pues ustedes conocen el término, y es que se reescribe, se transforma de manera dinámica. Y eso es muy asincrónico. Y en función de esto, la universidad ha determinado que hay un e-learning centrado en altos niveles de interacción. Hay cursos con altos niveles de interacción. Por ejemplo, nosotros, esto hay que analizarlo en pregrado. Por ejemplo, si nosotros declaramos que una asignatura es de 3 créditos, o sea, de 9 horas de trabajo a la semana, nosotros fácilmente podemos determinar, ustedes como equipo, pues, por supuesto con todo el apoyo institucional, podemos determinar que esa asignatura va a tener 3 horas de encuentro a la semana. Encuentro sincrónico. Y esa se está tipificada por la universidad como un curso con altos niveles de interacción. Tenemos cursos balanceados y es que tiene de todo. Mis queridas amigas, nuestro pregrado de psicología está tipificado aquí. Y es que nosotros tendremos encuentros, acompañamientos y estudio independiente. ¿Sí? Y tenemos escenarios basados en alto nivel, en interactividad. Y esto es más propio del estudio independiente, que son esos cursos masivos. Habrá cursos así, por supuesto. ¿Quién lo definirá? A partir de las particularidades del curso. Les doy un ejemplo. La universidad ya está tomando decisiones con respecto a este escenario que es este. La universidad está diciendo, para marcarlo bien, la universidad está diciendo los cursos que son transversales y que se refiere a conocimientos cuyo estado del arte se transforma muy poco, como la matemática y la física, serán cursos basados en el estudio independiente, donde habrá un profesor haciendo un video tipo masterclass masivo, donde los estudiantes verán las explicaciones tipo Carl Sagan, verán las explicaciones, y después los estudiantes con dudas irán a grupos tutoriales para poder despejar las dudas que vayan surgiendo alrededor de esos tópicos desarrollados por ese profesor de manera transversal. Y miren que esa tipificación de tutoría corresponde más a este escenario de acompañamiento. Miren la belleza. En función de las actividades de aprendizaje determinaremos dónde es que debe ir qué. Tenemos, pues por supuesto, MOOCs, eso sí no lo voy a desarrollar. Y en lo presencial tenemos estos escenarios. La presencialidad apoyada por TONTIC, que es pues lo que todas las universidades hacen. Nosotros tenemos 3 propósitos definidos. Todo el acompañamiento al estudio independiente, flexibilizar las interacciones, la gestión de conocimiento, pero esto será para, por ejemplo, para que lo tengan en cuenta. Su programa presencial físico, que lo hay, porque ustedes van a tener las 2 versiones, ustedes van a tener tanto un programa presencial y van a tener un programa presencial virtual. ¿Cómo lo vamos a declarar al ministerio? Como virtual, pero desde la virtualidad de la universidad. Entonces, para contestar... Otra vez. Sí. Otra vez, man. Eso es, mejor dicho... Es una de las grandes preguntas. Bueno, sí, porque yo sé que ustedes me la formularon y una la despejo. Ustedes han definido, la universidad ha dicho que va a solicitar un registro calificado único. Sí, de acuerdo. ¿Sí? Como lo define el 1330. Exactamente. Cuando decimos que va a ser un registro calificado único, vamos a presentar un programa, el mismo, no cambia, no cambia. De acuerdo. Pero uno se va a hacer de manera presencial física. En esa modalidad.
y de otra modalidad, es decir, es un mismo programa que se oferta bajo dos modalidades. Pero ojo, no vamos a construir dos programas. Ajá. Ahorita les explico cómo es el ejercicio. Pero Listo. es un programa que se llama psicología, que se va a ofertar ese programa en modalidad física, presencialidad física y de manera de presencialidad virtual. Así se va a declarar. Listo. Está bien. ¿Sí? Está claro. O sea, está claro el planteamiento. Ahora nos explicas la operacionalización. Listo, ahorita les muestro en el microdiseño esto qué implica. Bien. Pero lo interesante es que ni siquiera el presencial físico se va a salvar de la mediación tecnológica. Sí, eso está claro, va estando claro también. ¿Sí? Ujú. ¿Por qué? Mira, seguramente se la están pillando. Es posible que un estudiante que esté cursando el programa presencial quiera hacer un intercambio a Estados Unidos o a Francia un semestre y continúe desarrollando el programa de manera virtual. Ujú. ¿Pillas? Y es Sí. parte de la flexibilización. No habrá problema porque el estudiante puede ir transfiriéndose, o sea, puede hacer intercambio en el mismo programa porque finalmente es el mismo programa. Los objetivos de formación son los mismos. Pero sigamos. Yo sé que estoy tirando muchas bombas semánticas y seguramente No, las Ahí estoy vamos. movilizando con varias cosas. Entonces, no, pero es que esas eran, o sea, esa era una de las preguntas fundamentales que te teníamos, pero bueno, mejor dicho, aquí ya yo creo que Laura y yo vamos anotando todas las otras, bueno, y Ana también, todas las otras preguntas que nos surgen. decimos que en la presencialidad física igual hay unos propósitos de mediación y uno es todas las actividades, y mira lo bonito, pero todas las actividades de estudio independiente se van a mediar por tecnología. Ajá, eso está claro. O sea, habrán encuentros, los encuentros que son estos de acá, serán físicos, pero finalmente el estudio independiente sí o sí se media por tecnologías. Ujú. ¿Por qué pasa eso? Porque cuando vienen los pares, nos dicen muy chéveres sus programas de curso, pero díganme, ¿cómo garantizan ustedes el desarrollo de los créditos académicos que han definido en los cursos? Ujú. Entonces muchos dicen, no, pues, ¿cómo así? Pues vamos al aula. No. Ah, mire el microdiseño curricular. No, en cambio nosotros lo que estamos haciendo es, definiendo que todo el estudio independiente se hace a través de media. Todo lo que nuestros ambientes asincrónicos, después lo verán, son Moodle y Classroom. La flexibilización de las interacciones. Miren, tenemos profesores que tienen estudiantes en Palmira, en Jamundí, Ajá. y los citan para una asesoría de 20 minutos, los citan de manera presencial física. Sí, Olvídense, no tiene sentido, no tiene tiene sentido. sentido. Entonces, la flexibilización de las interacciones es parte, por ejemplo, estas herramientas de Zoom o de Hangout o Meet, no solamente se van a usar en lo virtual, van a ser de uso cotidiano en lo presencial, porque finalmente necesitamos flexibilizar las interacciones, no solamente de nosotros como profesores, sino también los estudiantes. Tenemos toda la gestión de conocimiento. Y miren, la riqueza de un encuentro no es compartir a los estudiantes un PPT, un PowerPoint. Finalmente, el PowerPoint es un apoyo audiovisual a un discurso. Lo rico de un encuentro son las interacciones, las ideas que comienzan a emerger de la discusión. Eso es lo que necesitamos grabar. Así como ustedes me están pidiendo aquí, Germán, grave, grave. Claro, lo que me están pidiendo es grave esas bombas semánticas, porque si después le pedimos la presentación no es nada sino esos tonos, Sí, sí. ¿cierto? Y ese actio que usted define en cada uno de esos puntos. Y tenemos el sueño guajiro, y es comenzar a construir un repositorio no de contenido, sino de actividades de aprendizaje. Que en función de las particularidades de nuestros estudiantes, por ejemplo, habrá estudiantes con un desempeño bajo, lo que yo hago es activar unas, valga la redundancia, actividades que sean pensadas para esos públicos. Y tenemos los estudiantes ñoños, en el buen sentido de la palabra, que querrán otras actividades que los reten más, que los lleven a un nivel más alto. ¿Por qué no? Por eso digo que es un sueño guajiro, porque es fuerte, es duro, porque ya no es construir contenidos, que es relativamente
desarrollable, sino de actividades de aprendizaje. Y esto se tiene que dar en su programa presencial físico. Y tenemos el B-Learning, el Blended Learning, que es el clásico. Y es que un programa, que seguramente va a ser el de ustedes, tiene componentes o asignaturas que tienen encuentros físicos por las prácticas, lo que hablábamos ahora, pero también tendrán actividades virtuales de encuentros, de acompañamiento y de estudio independiente. Entonces miren que la ecuación es muy clara. Son 4 escenarios. Actividades de encuentro físico, actividades de encuentro virtual, actividades de acompañamiento, en el caso de las tutorías, y actividades de estudio independiente. Y todo el microdiseño curricular se construirá en función de estas 4 variables. Y este es un sueño guajiro que tenemos. Y son los escenarios híbridos mixtos. ¿Y qué es? Ya no la apuesta a la secuencialidad del Blended Learning, porque la secuencialidad del Blended Learning te dice, va primero físico, después virtual, después estudio independiente, sino que el mixto lo que establece es que en un solo ambiente educativo, ojo con esto, en un solo ambiente educativo, puedan participar estudiantes de manera física y también tener estudiantes participando en el mismo escenario educativo, pero de manera virtual. Nosotros seguramente después lo conocerás, o no sé si ya lo conociste, pero tenemos salones de posgrados que están pensados desde estos escenarios. Unos salones que hacen que la experiencia sensorial de un estudiante remoto sea muy cercana, como para el estudiante que está sentado o está presente físicamente en el aula de clase. Esto es, mejor dicho, esto es de alto nivel, porque estamos hablando de escenarios educativos. Ya tenemos cursos así, o sea, esto no es abstracto. Tenemos, por ejemplo, un curso que tenemos con una sociedad que se llama la Red Mutis, donde hay estudiantes de Perú, República Dominicana, en México y 5 universidades en Colombia, todos esos estudiantes recibiendo una clase, encontrándose a la misma hora, desarrollando actividades de manera sincrónica, donde algunos estudiantes son físicos. Por ejemplo, cuando el profesor es de la UAU, los estudiantes de la UAU son presenciales físicos y los de Perú son virtuales. Pero el segundo módulo lo da la gente de Perú. Y ahí los estudiantes de Perú se convierten en estudiantes físicos y los estudiantes de la UAU virtuales. Y el tercer módulo lo da un experto en Estados Unidos, donde convierte a todos los estudiantes latinoamericanos en virtuales. Esto es de último nivel. Y esto es lo que llamamos híbrido mixto. Entonces, que por ejemplo, podremos tener asignaturas de psicología, asignaturas que son electivas, donde lo tomarán estudiantes del programa en modalidad física y lo tomarán estudiantes en modalidad virtual. Y son estudiantes que van a tener el mismo profesor. Maravilloso, ¿no les parece? El mismo profesor. El mismo profesor dictando el curso para los estudiantes que se matricularon para el programa de modalidad virtual y el mismo curso con el mismo profesor con estudiantes que se han matriculado de manera presencial física. Dime, Nayan, si tienes que activar el micrófono. Y ya ahí la activé. Una pregunta, tú señalas o haces énfasis en electivas, ¿no se está considerando aquellas que son las del programa propias? Sí, claro. Sí, claro. También. Sí, Bueno, supuesto. no era un énfasis de especificidad, ya, entiendo. Por supuesto. ¿Y saben por qué? Porque es el mismo programa. Claro, sí, por eso hacía la pregunta, o sea, pensaba que estabas dando electivas como un ejemplo, no como una condición, entiendo. Es el mismo programa, queridas amigas. ¿Saben qué favorece esto? En términos ya prácticos, que los puntos de equilibrio van a ser más fáciles. Porque si yo tengo 8 estudiantes matriculados en presencial físico y tengo 8 estudiantes en modalidad virtual, el curso se abre. Sostienes. Tengo 16. ¿La pillan? Una maravilla, ¿no? Una maravilla. Esa es una caracterización que hemos hecho, en esto no me voy a detener,
de todas las actividades que se pueden dar en encuentros sincrónicos. Todo esto son actividades de encuentros sincrónicos. Mire esto. Pocotón. No es videoconferencia, va mucho más allá. Y estas son actividades que se pueden de manera sincrónica. Una maravilla. Y, o sea, de estudio independiente. Y les voy a mostrar, esta es en la práctica, lo que considera la universidad presencialidad virtual. En la práctica. Unos están de manera virtual, lo que les decía de la modalidad híbrida mixta, ¿no? Los profesores no necesariamente tienen que estar en Cali. Vamos a tener expertos en Bogotá, en Medellín, que estén dando la clase a los estudiantes físicos y virtuales. Hasta actor me ha tocado hacer, ya ustedes están viendo. Ya te vimos. Entonces miren que ese estudiante está en una práctica, en un espacio real, concreto, y recibe acompañamiento de un profesor para poder hacer su performance. Bueno, muy bien. Bueno, entonces después ya esto lo veremos en detalle después, pero nosotros tenemos una metodología para lo que llamamos diseño de experiencias de aprendizaje mediadas por tecnología. Entonces, pues esto, después cuando ya entremos a la filigrana, porque la universidad ya tiene en términos metodológicos cómo trabajar sobre experiencias de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, les voy a mostrar de manera muy experiencial, para después ya mostrarles lo práctico en términos de este microdiseño curricular que tenemos que adaptar. Les voy a mostrar en la práctica qué es un encuentro. Pues ustedes ya han visto algo, pero qué es un encuentro, cuáles son las aulas que nosotros llamamos virtuales, porque esa pantalla que ustedes vieron ahí, esa pantalla se despliega o se activa, es ubicua, y se despliega en lo virtual. ¿Sí la pillan? Porque es que, claro, porque nosotros no limitamos el escenario educativo simplemente a la videoconferencia, sino que realmente tenemos escenarios como el que les voy a mostrar a continuación. Y verán, les comparto nuevamente. Les presento una de las joyas de la corona de la universidad. Entonces, esta es como una pizarra virtual. O no es como, es una pizarra virtual. Yo puedo, por supuesto, estar ocultando
es tipo PowerPoint. Yo, por ejemplo, aquí puedo colocar texto. Yo le digo aquí, hola. Bien. ¿Les gustó? Con tilde. Entonces aquí, por ejemplo, yo cometí un error porque esto era con mayúscula. Yo digo acá y le digo que está mal, lo corrijo. Puedo, como cualquier profesor, estar borrando, ¿sí? El tablero para poder que me deje hacer el ajuste. Ahora sí. Pero esto va en mayúscula y digo, este es el hola que quería. ¿Sí? Yo eventualmente también puedo concentrar la atención del estudiante en un punto, cuando tengo infografías interactivas. O a veces el estudiante dice, profe, no veo, que pasa mucho, ¿no? Ya sí que profe, no veo. Perdón, aquí, esperen, lo hago bien. Aquí, listo. Miren que hace zoom. Entonces el estudiante puede ir viendo un término, por ejemplo, que no puede ir viendo, ¿sí? Etcétera. Yo podría tener escenarios de simulación, digámoslo en estos términos. Entonces yo activo aquí, le voy a decir a esto que me haga una visualización gráfica. Lista, le voy a decir que en 3D, voy a decir aquí que x al cuadrado, más y al cuadrado, es igual a esto. Y después le digo a esto que tengo una variación. En los estudiantes, y ojo que esta es una parte de la virtud, Ana Yancy me imagino que ya está más asociada. Voy a pedir que en la parte, tú por ejemplo podrías rayar aquí. ¿Tú sabes hacer anotación, Ana Yancy? Metiéndome a la... Si tú vas a la parte donde dice Como hospedador. compartiendo como Germán Gallego arriba, hay unas Sí. opciones. Sí. Hay una opción que te aparece como anotar. Sí, no, sí, hoy ya en una gráfica... Eso. Miren que aquí Ana Yancy, y yo podría decir aquí al sistema que muestre los nombres. Entonces yo cojo este producto de Ana Yancy, que aquí está, mira, ahí aparece Ana Yancy, y lo comienzo a transformar en función de lo que necesito. Y lo puedo ajustar. Entonces estamos hablando de escenarios donde el estudiante ingresa, participa, construye junto con el profesor. Y tenemos escenarios, miren que, y estoy en la misma diapositiva, miren que no he salido del PowerPoint, versión wow, ¿no? Y miren esta parte, aquí les pido que ingresen a través de su dispositivo móvil, a través de este ID que les va a aparecer acá. Entonces son escenarios donde yo estoy problematizando los conocimientos, problematizando los saberes, y por favor ingresen con su celular aquí. Aquí es lo que aparece en este momento en este escenario. ¿Sí? hellosmart.com. ¿Todavía no han llegado? Espérate, o sea, que ingresemos con el celular allí. Sí. Y les va a pedir un ID y van a colocar este ID. Listo. Por ejemplo, yo voy a aparecer yo. Espérate. No, mira que no. Espérate, otra vez. hellosmart.com y van a decirle que ingresan como invitados. Ya voy. Germán, entramos. Sí. ¿Aló?